¿Listo? Sí. Bueno, entonces, ahora, continuando, pues, de pronto agradecerle a Mónica nuevamente un aplauso como por el trabajo realizado. Y ahora lo que queremos contarles va un poco hacia el trabajo que estamos realizando este año en el Laboratorio de Diseño para la Justicia. Y quiero empezar haciéndoles unas preguntas. Entonces, si quieren pueden levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la tutela? Listo, muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben efectivamente qué es una tutela? Ok, bueno, bastantes también. ¿Cuántos de ustedes saben cómo interponer una tutela? Ok, ya se va bajando un poquito. ¿Y cuántos de los que acaban de levantar la mano son abogados o trabajan en algún área? Exactamente, listo. Entonces, estos mismos cuestionamientos son los que dan pie al proyecto que les vamos a contar hoy. Nosotras somos parte del equipo de investigación del laboratorio. Yo soy Camila Padilla Casas, diseñadora del equipo. Yo soy Nicole Fegali, ingeniera industrial del equipo. Yo soy Laura Vanegas, la abogada del equipo. Entonces, este año iniciamos un proyecto llamado Las Miradas de la Tutela. Y pues hoy les vamos a contar un poco qué hemos aprendido en esta primera parte de la investigación. Para los que no saben, la tutela es un mecanismo legal pensado para la protección de los derechos fundamentales de cualquier persona que esté en Colombia, ya sea menor de edad o pues sea extranjero. Pero entonces, ¿qué es lo que hace a la tutela como tan atractiva, tan diferente? ¿Qué es lo que hace a la tutela tan sexy? Por supuesto, hay unos requisitos para que un juez pueda revisar y decir en una tutela, pero es que escoger la tutela es como mandar un WhatsApp en vez de un correo electrónico. Se plantea como mucho más rápido, sencillo, en principio informal, y eso es lo que hace que las personas también lo sientan más cercano y cómodo de utilizar. No. Okay. Sin embargo, la tutela, al ser tan cercana a las personas, es muy usada y eso llena de trabajo también al sistema judicial aquí en Colombia. Por ejemplo, en el año 2019 se interpusieron 620.000 tutelas aproximadamente. Para el año 2020 este número disminuyó a 290.000 tutelas aproximadamente. No sabemos con exactitud pues, cuáles son las razones de esto, pero invitarlos a la reflexión. ¿Será que se están vulnerando menos derechos fundamentales en los distintos años? Durante la pandemia, muchos juzgados cerraron, muchos términos se suspendieron, pero algo estaba claro, era que la tutela no podía parar. Por lo tanto, la rama judicial hizo muchos esfuerzos y desde el año 2017 ya venía trabajando en un plan de transformación digital, específicamente en la jurisdicción constitucional, que permitieron que durante el año 2020 se implementara un formulario de recepción de tutelas en línea y también para repartirlos a los distintos jueces, también por medios digitales. Esto fue bastante importante y es un ejemplo de cómo la transformación digital no puede ser simplemente la instalación de un software o la digitalización de los expedientes, sino que requiere de esfuerzos previos para entender ese contexto en el cual se va a insertar ese programa o esa herramienta. Y es algo que nosotros estamos aquí analizando. La tutela, entonces, al ser uno de los mecanismos más cercanos a las personas y que tiene estos desarrollos en materia de transformación digital, fue uno de los mecanismos que encontramos muy atractivos para poder analizarlos desde el Laboratorio de Diseño para la Justicia. Sin embargo, hasta aquí teníamos solo una parte de la perspectiva y sabíamos que analizar la tutela es como la fábula de los 3 ciegos y el elefante. En esta fábula, 3 ciegos trataban de conocer un elefante palpándolo en distintas partes del cuerpo, pero al hacerlo cada uno se llevaba una perspectiva muy distinta de lo que en realidad era un elefante. Por ejemplo, la persona que tocaba la cola decía que el elefante era como una gran serpiente, la persona que tocaba la oreja decía que no,
que estaba totalmente equivocado, que de hecho un elefante era como un gran abanico, y la persona que tocaba los colmillos decía, están totalmente equivocados y el elefante es como una lanza. Pero ¿qué sucede aquí? Realmente cada uno tiene una cierta verdad, pero no tienen la verdad completa. Y si trasladamos esto a la tutela, podemos también verla como un sistema complejo en el que existen diversos actores, cada uno aportando desde su perspectiva, desde sus normas, y en el que no existe una única definición del problema, ya que cada perspectiva da un entendimiento muy distinto de la naturaleza del sistema. Teniendo en cuenta esta analogía, la trasladamos al estudio y encontramos que la tutela o el sistema de tutela se podía representar como una trenza, en donde por ahora tenemos solo 3 cintas que representan cada una de las perspectivas que se pueden analizar: ciudadanía, rama judicial y sector privado, que pueden haber más cintas, pero que por ahora estas nos permiten tener una visión holística para entender qué es lo que está pasando con ese sistema y cómo en sus relaciones podemos encontrar esos puntos de contacto que nos permiten entender el acceso a la justicia. Para iniciar el estudio, lo que realizamos es un entendimiento de cada una de estas cintas por separado, pero también vemos importante analizar las relaciones, ya que las relaciones nos permiten conciliar las metas y los objetivos de cada una de estas cintas con las metas y los objetivos del sistema de tutela general, armonizarlo de esa manera y finalmente poder crear soluciones a partir de este entendimiento. Y empezamos con esa primera cinta, con la de la ciudadanía. Para hacerlo, quisimos aproximarnos a la bibliografía existente y lo más cercano que encontramos fueron las encuestas de necesidades jurídicas insatisfechas que se han hecho en Colombia años anteriores. Estas encuestas son bastante importantes porque muestran esa perspectiva de las personas frente al sistema de justicia y lo priorizan frente a la perspectiva de las instituciones que componen ese sistema judicial. Y también hacen algo muy interesante, y es que analizan cuáles son los mecanismos que más usan las personas, cómo lo hacen, incluso aquellos que están por fuera de ese sistema judicial. Y al encontrar esto, vimos que no había mucha información sobre cómo perciben las personas el mecanismo de la tutela. Lo que hicimos fue coger estas encuestas de necesidades jurídicas, adaptarlas, crear una encuesta y también incluir ese índice de acceso efectivo a la justicia desarrollado por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2017, que se compone de las distintas dimensiones que ustedes ven acá. Son 6: ambiente favorable, empoderamiento legal, asistencia legal, acceso a las instituciones, procedimiento justo y capacidad de cumplimiento. Sin embargo, para nuestro estudio analizamos en detalle las 3 primeras: la de ambiente favorable, la de empoderamiento legal y la de asistencia legal. ¿Por qué? Porque estas 3 tienen algo en común, y es que el ciudadano tiene un mayor nivel de agencia en estas 3 y en esta etapa del proceso en el que se encuentra. Ahora bien, sabemos que en estos procesos legales las personas llegan pues con intereses jurídicos, pero también hay una afectación psicoemocional que está ligada al derecho que están reclamando. Entonces, de alguna manera, lo que ellos buscan es aliviar ese dolor, esa necesidad jurídica, y para esto pues nos damos cuenta que en el laboratorio nuestra intención es entender esa experiencia humana, eso es lo que está detrás de esos números que nos muestran las encuestas tradicionales, y desde allí exploramos una nueva dimensión que está ligada a esos aspectos que nos hacen humanos, como las emociones. Entonces, esta nueva dimensión la proponemos no como un peldaño más en esta escalera del acceso a la justicia, sino como una línea transversal que busca entender las experiencias emocionales en el caso de una persona que se enfrenta a un proceso de tutela, específicamente en el aspecto digital, que es lo que estamos viviendo ahorita. Dicho esto, el 13 de abril de este año lanzamos lo que denominamos la encuesta desde la perspectiva de la ciudadanía. Fue una encuesta que se desplegó principalmente por medios virtuales,
Duró abierto un periodo de 2 meses y contó con las respuestas de 378 personas, todas residentes en Colombia, mayores de edad, mayores de 18 años, y tuvimos la presencia de respuestas desde distintos departamentos del país, principalmente tuvimos una mayor cantidad de respuestas para Bogotá con un 68%, Santander, principalmente en ciudades como Bucaramanga, con un 12%, Antioquia con un 5%, y también tuvimos respuestas de otros departamentos como Valle del Cauca, Meta, Cesar, Bolívar, que estos tienen una presencia del 18%. La encuesta que realizamos contó con 56 preguntas, principalmente respuesta cerrada, que buscaban evaluar aspectos sociodemográficos, de percepción y evaluar las 3 dimensiones que pues Lau ya les comentó. También tuvimos preguntas abiertas, que fue un reto de análisis, porque lo hicimos por medio de un análisis de text mining y eso dio origen a las nubes de palabras que veremos a continuación. Y vale la pena resaltar que para el análisis de emociones que incluimos en la presente encuesta, quisimos analizar 2 momentos importantes del proceso de tutela. Uno, en el momento en que cada una de las personas se acercaban al sistema de justicia para interponer su tutela, y 2, en el proceso de seguimiento del proceso de la tutela. Finalmente, vale la pena resaltar que para el análisis realizamos una segmentación de individuos que consideraba 2 grupos. Uno, el que incluye a aquellas personas con conocimiento legal, y 2, el que incluye a aquellas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento legal, y así lo manifestaron en la encuesta. Entonces, pasando un poco al plato fuerte, estos son algunos de los resultados que obtuvimos en la encuesta. Mirándolo de cara específicamente a las emociones y teniendo en cuenta estos 2 tipos de ciudadano que identificamos, que marcan pues bastante los resultados de la encuesta. En la primera pregunta, que es de abierta, les preguntamos cómo les fue, qué tanto les afectó el problema al que se enfrentaron, y en el análisis de text mining vemos que a las personas sin conocimientos en el área legal, las palabras que más se repiten en esta respuesta abierta van hacia las ideas de vulnerar, triste, respeto, complicado, desgastante, difícil, frustrante, mientras que las personas con conocimientos en el área legal, en las respuestas se evidenciaban, se marcan más las palabras bien, afectar, entidad, fácil, sencillo, normal, bastante. Entonces aquí nos dimos cuenta que lo que se decía es que para las personas con saberes en el área legal, sí hay una tendencia de que lo digital pues ha cambiado positivamente la manera en la que trabajan en su día a día, pero que aún así hay bastante incertidumbre en el cómo lidiar con estas nuevas tecnologías, y que esto se marca para ambos lados, que nuevamente abre la pregunta de cómo están viviendo en la digitalidad la justicia hoy en día. En una siguiente pregunta, que ya es pregunta cerrada, que les decíamos, ¿cómo te sientes al momento de interponer la tutela en formato digital? Esta es la escala de emociones que les dimos para escoger. Desde el lado negativo van desde el miedo a la frustración, la ira y la duda, hay una emoción neutral, y hacia un lado más positivo está la calma, el optimismo, la alegría y el entusiasmo. Aquí también es muy interesante cómo las personas sin conocimientos en el área legal se inclinan más hacia la duda y la frustración, y algo bonito de que nos dan las respuestas abiertas es que podemos entender un poco la granularidad y, por ejemplo, leer comentarios como: selecciono la duda porque no sabía si había quedado bien el procedimiento, si me la aceptarían, o algunas un poco más dicientes de porque no soy buena en informática y tenía que ir a un parque para conectarme a internet. Entonces acá está esta pregunta de si las brechas digitales están aún acentuándose más con este tipo de metodologías. Para la otra parte, de personas con más experticia, es interesante ver cómo se marca más la tendencia hacia el optimismo y el entusiasmo, y se dice que la virtualidad no genera un desgaste porque es más práctica, no se requiere sacar copias, o que también esta que nos pareció muy interesante, que dice
porque el drama solo se centra en el resultado de la misma tutela, más no en el trámite de interponerlo, que lo comparan pues, bastante con el trámite físico que se planteaba antes. Bueno, estos resultados que Cami mostró frente a la emocionalidad y que nos demuestran que las personas sin conocimiento legal tienden a tener una experiencia negativa o más negativa, más hacia el lado negativo de la emocionalidad. Durante el proceso se pueden entender desde la dimensión de empoderamiento legal, que fue una de las dimensiones que nosotros analizamos y que incluimos en el análisis de la encuesta. El empoderamiento legal, acá lo podemos entender desde la capacidad legal, que hace referencia a esas destrezas que cualquier persona sin conocimientos en derecho, desde cualquier área educativa, necesita tener con el fin de poder enfrentar efectivamente sus situaciones legales. Uno puede entender la capacidad legal desde dos enfoques. Uno, desde las aptitudes, que hace énfasis en esas habilidades y conocimientos que una persona debería tener con el fin de poder enfrentar efectivamente sus situaciones legales, y desde la parte de actitudes de una persona hacia el sistema judicial. Desde la parte de aptitudes realizamos un análisis también de una pregunta abierta por medio de text mining, en la que preguntamos y dejamos que las personas respondieran libremente si alguna vez tuvieran que enfrentarse a tener que interponer una tutela, ¿qué harían? Y los resultados son muy interesantes porque nos demuestran que el tener un mayor nivel educativo, independientemente del área de conocimiento, sí brinda una mayor capacidad legal, y eso está directamente relacionado con las emociones positivas en un proceso legal, particularmente en este caso analizado desde el proceso de tutela. Entonces, aquí llama la atención como en esta nube de palabras, si iniciamos, por ejemplo, analizando a las personas que manifestaron tener un nivel educativo de primaria, secundaria y técnico, podemos empezar a ver palabras como buscar, asesoría, ayuda, no sé. Pero si vamos incrementando el nivel educativo, ya empieza a aparecer con relevancia palabras como internet, asesoría, buscar información. Y aún así, si seguimos incrementando el nivel educativo, ya empiezan a tomar importancia palabras como formato, amigo, proceso. Internet toma aún más relevancia a buscar. Esto teniendo en cuenta que abogado y derechos pues es una palabra que es transversal para todos los casos. Y aquí, en el análisis de la encuesta, salió algo muy particular, y es un nuevo factor de análisis en esta capacidad legal, y es la capacidad de acceso a Internet, y también cómo el nivel educativo en medios digitales para la búsqueda de información afecta el proceso y la emocionalidad durante la interposición y el seguimiento de la tutela. Por otro lado, ya hablando un poco más de las actitudes, hicimos estas preguntas a las personas, les pedimos que algunas afirmaciones dijeran si estaban de acuerdo o estaban en desacuerdo con esas afirmaciones. Acá no se ve completamente por el Zoom, pero lo que dice es que si la tutela es un mecanismo constitucional más efectivo para proteger sus derechos fundamentales. Las personas sin conocimiento legal están más inclinadas a totalmente de acuerdo, y las personas con conocimiento legal pues se inclinan más al de acuerdo. Van a ver que los resultados que le siguen también son muy similares para ambos tipos de personas, sin conocimiento legal y con conocimiento legal, porque es algo que se ve. La tutela efectivamente es percibida como algo muy cercano para las personas. Siguiente. Disculpen las fallas técnicas. Lo mismo pasa con el mecanismo ágil. Las personas sin conocimientos dicen que están de acuerdo en que es ágil,
y las personas con conocimientos en el área legal dicen que están también de acuerdo con esto. Ahora, les preguntamos, ¿ustedes consideran que necesitan de un abogado para poder presentar una tutela? Y aquí hay algo bastante interesante. Las personas que no tienen conocimientos en el área legal dicen, sí, totalmente necesito asesoría de un abogado porque no tengo ni idea de cómo presentarla. Pero las personas con conocimientos en el área legal dicen, no, no se necesita, y esto pues evidentemente es porque la tutela estuvo prevista desde que se creó con la Constitución Política de 1991 para ser un mecanismo que no requiere de un abogado para presentarla, pero al parecer esto no es de mucho conocimiento para las personas que no tienen precisamente esas bases de conocimiento legal, y aquí pues está demostrando con estas respuestas que tuvimos. Y eso es algo bastante importante porque nos permite concluir que sí, sigue siendo necesario fortalecer esa capacidad y ese empoderamiento legal de las personas para que ellas mismas sean las que puedan utilizar esos mecanismos para acceder a la justicia por su propia cuenta y ayudar a los demás también a hacerlo. Bueno, entonces ya un poco para finalizar y planteando un poco lo que nos imaginamos que queremos que se lleven de esta sesión. La primera base a la idea de abrir espacios para este nuevo tipo de metodologías de estudio y acceso a la justicia. Constantemente se habla de un nuevo sistema judicial centrado en el usuario, pero contamos con muy poca infraestructura para realmente diseñar para este sistema. Entonces, nosotras en el equipo intuimos que hay unas grandes posibilidades de seguir metiéndole la ficha a este tipo de estudios desde lo que las personas sienten, viven, pues en su día a día, que son las personas que están genuinamente siendo afectadas por la justicia. Entonces, pues está la puerta abierta para este nuevo tipo de metodologías de estudio. Bueno, una segunda reflexión es la importancia que hemos visto en tener una mirada desde las distintas perspectivas, desde el sistema, para el sistema de tutela y teniendo en cuenta un enfoque transdisciplinar, el tener en cuenta las distintas perspectivas y como ya lo mencionábamos, las relaciones entre esas distintas perspectivas nos da ese punto de contacto sobre el cual podemos accionar y tener oportunidades de creación para establecer nuevos mecanismos de acceso a la justicia, particularmente en un mecanismo como la tutela. Y adicionalmente, como aprendizaje, desde el equipo transdisciplinar vemos la importancia de incluir esa mirada también de las distintas disciplinas que nos ha permitido tener como un campo de creación mucho más amplio y también un campo de accionables y de soluciones que también nos permiten generar nuevas propuestas. Otro punto que nos llamó mucho la atención de los resultados de la encuesta es que sigue siendo importante la educación en conocimientos básicos legales para acceder a este tipo de mecanismos. Sin embargo, hay un nuevo enfoque que se debería tener en cuenta en estas nuevas propuestas de cara a los ciudadanos, y es el enfoque de alfabetismo digital, porque hemos visto que si bien ha habido distintos estudios que buscan una justicia centrada en el usuario, normalmente se busca una educación hacia conocimientos básicos legales y se descuida este alfabetismo digital, y realmente lo que vimos en la encuesta es que este sí es un factor muy relevante que puede impactar directamente en la emocionalidad y en la experiencia de las personas a la hora de acercarse a los mecanismos judiciales. Por último, pues sabemos que esta encuesta no tiene el alcance que quisiéramos para poder hacer un análisis a nivel país, como si lo pueden hacer otro tipo de estudios, pero sí consideramos que es una iniciativa que se puede empezar a retomar y no solamente puede ser utilizada para mecanismos como la tutela, en realidad se puede escalar a otro tipo de mecanismos judiciales para poder estudiarlos a partir de allí y entender cómo las personas sienten la justicia a partir de su experiencia y su emocionalidad en esos mecanismos. Por último, pues queríamos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, que visiten nuestra página, tenemos varios proyectos, no solo desde este proyecto de investigación, sino desde el curso, en donde estudiantes de pregrado hacen bastantes proyectos con diversas instituciones. Y finalmente vamos a tener un panel con los profesores y el equipo del laboratorio.
Muchas gracias por la atención.